¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido, Kevin? Feliz año 2026, perdón por interrumpirte. Feliz año también, pues uno ya había comenzado aquí el año. ¿Tú eres el que lo acaba de comenzar este día o qué? No, pues es que las negociaciones estuvieron duras, ¿eh? Estuvieron pesadas tu contrato. Por supuesto, pero qué gusto, qué alegría diría el buen Rafi estar aquí. Raúl, un placer estar aquí. Pareces náufrago con esa barba. Ahí pones una foto en la edición para que te vea la gente y también para comentarle a las solteras que Raúl pues está en busca de una nueva pareja, un nuevo prospecto. A todas las negociantes que estén por ahí disponibles, pues bueno, está Raúl. Emprendedoras. No es cierto, gente. Pues un placer estar con ustedes de nuevo. Después de una breve pausa en la programación, dirían la tele. Justo en diciembre, no sé, Jorge, qué te haya tocado a ti hacer, pero una de las cosas que más hice yo fue estar remembrando los canales que veíamos de niño. No sé si te tocó a ti canales como Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network, no sé. ¿Te tocaba? Sí, son de mis tiempos también, pero no, yo tuve que trabajar. No, me imagino. Y me dio mucha... No fue tanta nostalgia, pero sí me... había escuchado este sesgo sesgo cognitivo, que hablaba sobre que una manera del cerebro de cuidar o de hacerte sentir mejor era... no es la palabra exponenciar, sino más bien exagerar la felicidad que tenías en los momentos anteriores, que a veces no era tanta. Y te cuento el caso. Fue porque en el canal Fox Kids, que era uno de mis favoritos, o mi favorito en mis tiempos de niño, yo lo remembraba, lo recordaba como un canal buenísimo, que todo le tenía buena programación. Pero al estar viendo otra vez la programación que tenía, viendo también qué tipo de programas, me acordé que ya al final era una mierda, güey. Estaba feo, o sea, ya tenía la programación muy aburrida. Programas muy poco, pues buenos, si quieres llamarlo, o decirle algún adjetivo. Y me quedó muy grabada esa parte de mi niñez, que si no vuelvo a ver esos episodios, yo me quedo con la idea de que siempre fue un buen canal, güey. No sé si tengas alguna anécdota parecida a eso. Honestamente, no. Yo por eso prefiero quedarme con los recuerdos. Y no arruinarlo en un momento así. Por eso me pongo mejor a trabajar, como te decía ahorita. Claro. Bueno, ¿no será porque dejaste de ser niños de 30 años? Ya tiene rato. Digo, creo que... No sé si el público que aprovechando, pues suscríbanse, denle like al canal. Déjenme decir en los comentarios qué opinan también de sus canales favoritos de niños, pero... No sé si la del público sea lo suficientemente adulta para recordar ese tipo de programas o de... Es que depende de la generación, porque la generación, ¿qué será? ¿La Z o cuál es la que...? Ya no alcanzaron ese tipo de canales, ¿o sí? Somos nosotros los millennials y después la generación Z, ¿verdad? Sí, pero la Z se me hace que ya no alcanzó la época dorada de esos canales. Exactamente. Pero bueno, Jorge, a lo que truje chencha, dicen para el rancho. Lo que realmente interesa. Las cosas que les interesan a los negociantes, creo que podemos hablar de que hay mucho más. Pero creo que esto específicamente, creo que es lo que define o lo que hace la diferencia entre un emprendedor a un empresario, ¿no crees? Que para mí este concepto del cual vamos a hablar tiene mucha... Podríamos decirlo como le llamaban nuestras generaciones a cuando ciertas cosas en las parejas definían si tenías o no una relación con esa persona, los deal breakers. ¿Te acuerdas esa palabra? Sí. Creo que para mí este concepto es un deal breaker entre un emprendedor y un empresario. Yo te diría que es más la diferencia entre un empresario junior a uno senior. Ya es un concepto más adelantado. O sea, para llegar a este concepto ya tuviste que haber pasado emprendedor 1, emprendedor 2. Y emprendedor 3. Sí. Donde te digan dónde
pensar con una mentalidad pequeña y quitar los límites que el miedo te impone de no querer crecer. Ah, su madre, qué profundo, güey. Qué profundo eso. Eso es lo que deja trabajar en lugar de ver los canales. Me imagino. Pero bueno, el concepto del cual estamos hablando se llama escalabilidad. La escalabilidad. No es escala y habilidad, sino escalabilidad, que Bueno, pues es probablemente que al tenga... final es una habilidad escalar, pues, ¿por qué no? Supongo que la raíz... ¿cómo se le llama? La que ahora las palabras? etimología. La raíz etimológica de la palabra, supongo que va por ahí también. Sí, yo creo que sí, porque es una cualidad y pues una cualidad es tal cual una habilidad. Pero en este caso no de una persona, sino de una empresa de crecer. Pero no crecer en dimensiones, no lo que uno piensa normalmente como de que si tengo un negocio, voy a contratar más gente. No, ahí nada más estás haciendo, pues, ¿qué será? Agrandando las obligaciones que tienes, dificultando más la obtención de los ingresos, que no está mal, ¿verdad? Porque al final crear fuentes de ingresos es importante, pero eso no es escalabilidad. La escalabilidad tiene que ver con quitarte los límites territoriales e incluso deshacerte un poco de la propiedad del negocio. Tiene mucho que ver también la palabra exponencial. Creo que Eso. se da en un punto o se da en la clave de la escalabilidad, Sí. que es crecer exponencialmente. Eso, así es. ¿Qué es crecer exponencialmente? ¿No te acuerdas tú de...? Me acuerdo que este episodio es muy nostálgico a lo mejor. En la primaria, no sé si te acuerdas de este caso con el que explicaban no sé si es tal cual el crecimiento exponencial o era otro concepto, pero... En primaria. En primaria, güey. Me acuerdo que a mí me explicaron que no me acuerdo quién, en qué reino, un trabajador o un lacayo, una persona, una persona que no era de la realeza del reino, hizo un trabajo para el rey. Y el rey le dijo, ¿quieres que te pague esta cantidad? ¿O de qué manera quieres que te pague? Y el chavo le contestó, no quiero que me pagues de esa manera. Quiero que me vayas pagando el doble en cada cuadrito del tablero de ajedrez. O sea, en el primero me vas a pagar 2, en el segundo 4, en el segundo así. Y que al final de todo el tablero era pues, una cantidad muy, muy fuerte, muy grande. Entonces, no sé, o sea, a mí me voló la cabeza en ese momento. Porque de buenas a primeras, pues te vas a lo fácil, ¿no? Cuando estás niño es como, no, pues que te paguen de una vez todo. Pero si hacían ese ejercicio de ir escalando exponencialmente los pagos, al final era muchísimo más. Ya había un punto en el que, creo que a la mitad ya salía lo que le ofrecían al principio. No sé si lo había escuchado ese término, Pues no tanto como eso, digo, no he escuchado esa historia, pero bueno, esa es una mente que no está limitada, ¿verdad? Porque como tú dices, lo ve como de qué manera ir creciendo gradualmente, o no tan gradual, ¿verdad? Pero lo que serán tus ganancias, ¿verdad? Precisamente esa es la mentalidad del negocio escalable, que lo que se busca es que no tengas tú que estar metido en la empresa todo el tiempo, sino al contrario, el negocio escalable ocurre cuando tú te desentiendes del negocio y sigue creciendo independientemente de que tú estés como dueño, ¿no? Ya encontré la historia exacta de lo que estaba diciendo. ¿La contamos o para darle buena...? De hecho, esto está bueno para el clip, esta parte. Pero bueno, básicamente en esto que comentas, Jorge, también, el ejemplo clásico de la escalabilidad y específicamente del crecimiento exponencial es la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Este relato básicamente lo que hace es demostrar que una cantidad inicial muy pequeña al duplicarse consistentemente, o en este caso escalar, en cada paso se convierte rápidamente en una cifra inimaginable. Cuenta la leyenda que cuando el sabio Sisa presentó el ajedrez al rey Shahram, quedó tan maravillado que ofreció al inventor la recompensa que deseara. Sisa
pidió lo siguiente. Que le dieran 1 grano de trigo en la primera casilla y de ahí en adelante iba a ir doblando la cantidad. O sea, en la casilla 1 iba a ser 1 grano de trigo, en la casilla 2, 2 granos, en la casilla 3, 4 granos y en la casilla 4, 8 granos. Y así sucesivamente, duplicando la cantidad de cada una de las casillas. Y bueno, para los que juegan ajedrez, saben que el tablero tiene 64 casillas. En la historia, pues el rey pensó que era una petición modesta. Cosa que no sabía que a la mitad del tablero, que es en este caso la casilla 32, la cantidad de trigo ya requería graneros inmensos para pagarle. En la casilla 10 había 512 granos de trigo. Si nos vamos a la casilla 20, había 524,000 granos de trigo. En la casilla 30 había 536 millones, o sea, de la 20 a la 30 hay un escalamiento. Y ya para terminar, la casilla 64 tenía 18 trillones de granos. O sea, en un espacio de 64 casillas, si hablamos del el crecimiento exponencial, o sea, de un grano que empezando en la primera casilla, terminamos en 18 trillones. ¿Sabes cuánto es un trillón, güey? No mames. O sea, ni siquiera... Vamos a poner aquí el número, ¿qué, Raúl? Pues si me lo pasas. Yo tampoco sé qué es un trillón. Mira, para que lo puedas digerir. Ya te lo compartí ahí para ponerlo, güey. El millón tiene 6 ceros. Luego sigue el 10 millones, ¿verdad? Tienes 7 ceros. 100 millones, 8. 1,000 millones, 9. 1,100 millones. Es otra cifra. Luego sigue ya el billón. Y así te vas hasta llegar a 18 ceros. Sí. Aquí como quiera, gente, aquí mismo va a estar la cantidad de que estamos hablando aquí en el ejemplo del sabio Sisa. Es para acordarnos, ¿eh? Pero esa me la explicaron en la primaria, güey, te lo juro. No, yo no me acuerdo haber visto eso. Dentro de todas las falencias de mi educación básica, esta no fue una de ellas. Fíjate lo que son las cosas, porque si muchos se acordaban a lo mejor de ese relato que sacaste de la primaria, yo creo que muchos entenderían lo que es el concepto de escalabilidad. Exactamente, y creo que entender la palabra exponencial, este ejemplo te da esa claridad de entender la escalabilidad exponencial, o sea, el doble del doble del doble a lo mejor. Y obviamente en los negocios no vamos a hablar de algo tan exacto, no vamos a hablar de una escalabilidad exponencial exacta del doble, del triple, sino simplemente es una manera de... Es un crecimiento acelerado. Ajá, de ejemplificar cómo pueden ser los negocios. Pero bueno, no es solo vender más la escalabilidad. O sea, vamos a dejar las cosas bien en claro. También hay otro concepto que quiero hablar más adelante del autoempleo. Pero bueno, en la parte del no vender más, hablando de escalabilidad en los negocios, hablamos que es la capacidad de que tus ingresos crezcan de forma exponencial mientras tus costos crecen de forma lineal. Está medio confusa esta fórmula para los que a lo mejor no tienen esa... Te los explico. Este concepto, sí, Más pero bueno, fácil. para eso está aquí el buen Jorge, el doctor. A ver, primero hay que entender lo que ya hemos mencionado. La escalabilidad es un crecimiento exponencial, como tú dices. Aquí le pones la música de Beethoven, güey. No, porque luego capaz tiene derechos de autor. Ah, sí, cierto, no, olvidé. Nos va a tomar la monetización de este video y pues de eso vivimos, raza. Bueno, pues resulta que un negocio escalable, como ya se ha mencionado, no es que tengas más empleados. No es que tú tengas como dueño que estar en tu empresa más tiempo porque es más grande la responsabilidad. No es atender más clientes. Está bien, o sea, eso no son cosas malas. Esas son empresas que van creciendo en dimensiones. El negocio escalable es aquel que no tienes que hacer mucho tú, pero el negocio genera por sí mismo. Incluso tú te puedes salir del negocio y este va a seguir generando.
El ejemplo más claro, seguramente lo hemos escuchado, son las famosas franquicias, en donde tú, como tú dices, debes mantener los costos lineales, ¿verdad? Y los ingresos exponenciales. ¿Por qué? Porque las franquicias cobran ingresos que se llaman regalías y cada vez van abriendo más. Tú capacitas a la gente y gastas más o menos lo mismo, pero en realidad quien asume los costos de esa franquicia es otra persona, no tú. Tú a lo mejor asumes el costo del negocio que tú tienes. Y no es que estés agrandando la empresa, es la marca se está haciendo enorme, pero porque tú aprendiste a soltar un poco ese negocio. Obviamente no es tan sencillo hacerlo escalable. Y dicen, o se dicen en el argot acá de los negocios, que a veces la escalabilidad implica comprometer un poco de calidad. ¿Por qué esta última parte? Porque los negocios que no crecen o de manera escalable, el dueño es muy reacio a querer hacer las cosas perfectamente bien. Un excelente producto, un excelente servicio, pero eso no es un negocio escalable. El negocio escalable es el que te desprendes de esa propiedad y haces que otros lleven el control, pero tú no puedes controlar todas esas empresas que van saliendo. Por lo que no puedes garantizar que sea la misma calidad a la que tú tienes. Obviamente vas a querer buscarla, pero es, digamos, un costo de hacer crecer tu negocio en esta modalidad. Sacrificas un poco de calidad para que el crecimiento se dé, supongo. De manera exponencial. Y pues obviamente, pero solo para concluir esto que acabas de comentar, el crecimiento exponencial es, por ejemplo, si con 100,000 pesos hacías 100,000 pesos de materia prima, hacías 500,000 pesos de venta en general, escalarlo sería que hicieras 1,000,000 de venta con 300,000 pesos tal vez, o 2 millones o 3 millones, no sé. O sea, que no aumentara tanto tu cantidad de costo, pero que sí aumentara mucho tu cantidad de ingreso. Creo que puede ir por ahí el concepto del cual estamos hablando, ¿no? En parte sí, pero lo que yo aquí apuntaría es que no necesariamente la venta es lo que lo hace escalable, sino otros ingresos que puede tener la empresa. Sí. Como en este ejemplo, las regalías, como por ejemplo lo que hacen las franquicias que te venden las materias primas, o sea que ya te venden todo envasado. Quizá ingresos a lo mejor porque tú construyas, ¿verdad?, una sucursal a otra persona, o cobrar a lo mejor licencias por el uso de tus métodos de trabajo, tu conocimiento. Todo ese tipo de ingresos se van generando y se van acumulando. Y aparte de tus ingresos que tienes en tus locales, ¿verdad? Que eso ya son cosa aparte. Pero tú estás concentrado en tus locales. Y por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Para los que hayan visto la película de Hambre de Poder, déjame buscar cómo se llama. Me cagan los nombres en español, güey. Pero es la película de... Dame nomás. Es como la de mi pobre angelito. Sí, güey. Home, mi pobre angelito Alon. En español es Hambre de Poder. ¿Lo vas a poner, Raúl, o no? Para poner aquí el póster de la película. Llevas como 10 cosas que quiero que ponga. Ay, güey, todas se las estoy mandando ya a la conversación. Y ni te da listado, ¿verdad? En inglés se llama The Founder. Es la película Nada que ver. nada que ver, güey. De la historia de McDonald's. Uh-huh. Y a mí, dentro de todo, digo, pero es una película buenísima para entender mucho del concepto, de los conceptos de negocios. Súper recomendada que la vean. No vamos a hablar de la moralidad en este caso, del protagonista, personaje que hace Michael Keaton. Buenísimo, muy buen actor. Pero hay una parte a mí que me llama mucho la atención y no sé si esto pueda entre o no al concepto de escalabilidad. Que todos sabemos que McDonald's vende dentro de sus postres, uh-huh, tiene los sundaes o las nieves o los smoothies. Bueno, son smoothies tal cual. Creo que en ese tiempo tenían batidos. No sé cómo se llaman los batidos tal cual. Es nombre genérico, ¿no? Sí. Malteadas, perdón, es la palabra. Gracias, Raúl. Pero era muy caro mantener
en todos los refris la leche o todos los ingredientes para esto. Entonces, bueno, eran dos dueños originales de McDonald's y el founder o la persona de la cual estamos hablando era una persona de negocios que sabía cómo expandir negocios. Le sugirió a los dueños del restaurante que en vez de tener leche, sabores de nieve y todas esas cosas, él había conseguido y creo que se relaciona con lo que comentaste de calidad, un suero, un polvito, que al mezclarse con agua hacía un sabor muy similar al sabor de la malteada normal. Y con eso se evitaban todos los costos de electricidad que venían de tener la leche, la nieve y todo guardado en congeladores. Eso es, no sé, Jorge, ¿es una estrategia que abona la escalabilidad de un negocio? Yo lo veo más como un tema de ahorro en costos, pero sí. Parcialmente sí, porque una premisa importante de la escalabilidad es la estandarización. Entonces, no sé si ya hemos platicado en el podcast, pero por si no lo hemos hecho, pero creo que sí. Estandarizar es unificar criterios y esa es la base de la calidad, de hecho, crear estándares. Tú puedes crear estándares, por ejemplo, de un producto, por decir algo, si hablas de esta empresa, de qué elementos de tener la hamburguesa, las dimensiones, cuánta carne, ¿verdad? El tipo de pan y los productos que lleva, ¿sí? Pero también puedes estandarizar el proceso, cómo se elaboran las cosas. Entonces, mientras tú quites la dependencia del dueño de revisar, ¿verdad?, que se haga bien el producto, lo está haciendo escalable. ¿Qué es lo que hace McDonald's, por ejemplo, en este caso? Tal vez como tú dices, que envasa a lo mejor el producto para malteadas y así lo pueden vender con facilidad. Eso sí es una parte de algo escalable. Pero, por ejemplo, para llevar un control de calidad, por decirte, las papas fritas, ¿sí? Incluso ya lo mencioné, me parece, una vez anterior, pero ya tienen hasta una cuchara medidora, no sé cómo se llama, sí, una pala medidora del tamaño de los envoltorios de las papas fritas, para que el trabajador que hace rápido el producto pues lo haga igual y se tenga cierto control, sin que, repito, necesariamente la compañía central de McDonald's tenga que revisar todas sus sucursales para ver si están entregando el producto como es. Y creo que esos puntos, esos detallitos, a veces pensamos que son cosas pues sin mucha importancia a lo mejor, o sin tanta injerencia en los beneficios, pero no. O sea, tienen una injerencia directa en la productividad. En la ingeniería industrial hay un concepto que se llama tiempos y movimientos. Y eso va muy relacionado con los tiempos y movimientos, porque ya no hacen o reduces la cantidad de veces o de movimientos que hace el operador al momento de en este caso, de sacar las papas del lugar. Y también la cantidad. Exactamente, a eso iba también. Ya estandarizas una cantidad de la cual ya sabes cuánto. O sea, no es más, no es ni menos. Que creo que también, saliéndonos un poquito de la línea que estamos hablando, hay un negocio en Estados Unidos, te debo la cadena, que es una cadena también muy grande, pero una de sus estrategias, no sé si la hayas visto, es echar de más papas cuando hacen pedidos en el drive-thru. ¿Qué será? ¿In-N-Out? A lo mejor me suena a mí In-N-Out también. Pero cuando tú pides en drive-thru, en la bolsita, aparte del tamaño de la medida de las papas, también te dan un extra con el fin de que digas, no, o sea, me están dando bastantes aquí, entonces o sea, a mí sí me conviene llegar aquí a comprar. Pero bueno, eso ya no es... Eso creo que es más una estrategia de... mercadológica. Exactamente. Más que una estrategia de crecimiento exponencial que, bueno, puede caer por ahí. Pero bueno, gente, vean la película, de verdad. Muy buena película. Si no han tenido la fortuna de verla. Y si ya la vieron, pues también les recomiendo que la vuelvan a ver. Honestamente, aprendes cosas diferentes cada vez que ves una película, o cada vez que vuelves a ver una película o lees de nuevo un libro. Eso me queda claro y súper recomendado. Fíjate que ya que nos metimos en el tema de los elementos de cómo hacer tu negocio escalable,
es, bueno, además de estandarizar tu producto, repito, es importantísimo que sepas los ingredientes, el tamaño, las dimensiones, el tipo de envoltura. Todo debe estar delimitado de tal manera que tú puedas, en el mejor de los casos, incluso enviar los materiales ya hechos. Pero otro elemento importante es el uso de tecnología. Sin tecnología es bien difícil que se pueda hacer escalable un negocio. Y dejémonos de este dogma mal entendido de que la tecnología son computadoras, celulares y ya en estos últimos años inteligencia artificial. Eso no es... O sea, sí es tecnología, claro que sí, pero no es la única y de hecho no es ni siquiera la tecnología más adecuada para tu negocio, honestamente. Tecnología hablamos tal vez no sé, en el caso de las papas, o sea, una freidora de papas es un elemento tecnológico de tu negocio. Uh-huh. Y obviamente, si tú ves una freidora de papas de una canasta contra una que tiene 3 o que te hace más por hora, o sea, es un aumento tecnológico o no es la palabra aumento que estoy buscando, es una mejora tecnológica que nada tiene que ver con una computadora o con internet o con ese tipo de cosas. Y creo que es importante mencionar también eso, Jorge, que a veces la gente está tan enfrascada en la palabra tecnología y la relaciona directamente con artículos electrónicos, que a veces, pues no, los negocios, muchos aparatos tecnológicos de los negocios no van con un celular o una computadora. Por ejemplo, las startups o los emprendimientos que se basan en tecnología, llámese internet, etcétera, son muy dados a generar negocios escalables, porque lo que se hace, por ejemplo, en las plataformas, aplicaciones, etcétera, es posibilitar a que el usuario solito se atienda, o sea, solito haga todo, haga el proceso de compra, mande un carrito, ¿verdad? Y ya nada más la empresa se limita a hacer quizás el envío de un producto. Pero todo el proceso de mostrarle los productos lo hace la misma página web o la misma aplicación. Entonces, ese tipo de negocios son escalables porque llegas a una cantidad inimaginable de posibles clientes que pueden checar y no requieres tanto personal para ello. Pues al contrario, es el mismo cliente quien se da el servicio. Entonces, eso es un tipo de negocio escalable. Por eso se dice que las startups tienen un crecimiento acelerado, porque pues prácticamente las herramientas están automatizadas o están ahí para que uno las utilice. Esa también sería una forma de escalar. Si tienes quizá la posibilidad de que tu negocio o algún proceso, por ejemplo, o la mayoría de tus procesos los puedan hacer los propios clientes, eso también es una manera de hacerlo escalable. Te voy a dar tratar de digerir lo que acabas de decir en un ejemplo. A ver. Empresas como Zoom. Ya ves que después, yéndonos tantito al lado de la línea, ¿no se te hace como que bien raro, bien extraño que antes de pandemia la empresa insignia de videollamadas era Skype y todo? Uh-huh. Y al momento de que cuando más se ocupó una videollamada, no fue Skype la empresa que más se utilizó, sino Zoom. Porque generó dificultades técnicas. Sí, cierto. Precisamente las limitaciones a la escalabilidad, ese resguardo de la calidad a lo mejor de la videollamada o el control, ¿verdad?, sobre los usuarios, etcétera, es lo que limita. Obviamente, si llega un competidor que te brinda más beneficios sin límite de usuarios, etcétera, pues y con un costo menor, pues obviamente la gente se va a decantar por otro. Entonces, mientras menos trabas le pongas, más atractivo serías pues como empresa, y ahí también es otro criterio para ser escalable. Y bueno, ¿sabes por qué vino esto a mi mente? También me recordó ahorita que dijiste las trabas o lo complicado, me recordó de el ejemplo de Messenger. ¿Te acuerdas? Sí. Que un caso similar al de Fox Kids, que hablaba de este punto de que lo hicieron complicado, lo hicieron difícil. Y que una de las apuestas que hizo Microsoft en su tiempo fue tratar de que MSN, Messenger,
se fuera a algo de Skype, de fuerza. Y ahí fue donde una de las razones por las que tronó. Porque querían a fuerza que fuera una cuenta de Skype y que tuviera algo similar. Y pues ya fueron muchas complicaciones para los usuarios. Mira, simplemente yo te pongo otro caso. Y de hecho ya lo platicamos aquí. El que platicamos yo creo que fue el episodio 2 del podcast. El caso Netflix y Blockbuster. Sí, creo que fue el 2. Bueno, eso es precisamente un negocio que se agranda, ¿verdad? Nada más engresa la dificultad de control de la empresa como Blockbuster, donde tienes que contratar empleados, tener infraestructura, etcétera. A Netflix, que simplemente se limita a mantener pues su sistema, ¿verdad? Que todo funcione correctamente, agregarle contenido, etcétera. Eso es un negocio escalable porque ahí la clientela puede entrar en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. No tiene que haber a fuerza una tienda física que te amarre a ir a un local a rentar una película. Ese sí, para que veas, es un quiebre radical de cómo una empresa que crece contra un negocio que crece de manera escalable. Y algo que justamente lo que iba a comentar antes de empezar con esta salida con MSN y con Skype y con Zoom era el modelo de Zoom en este caso, el modelo escalable que tiene Zoom. A ver, ¿cuál es? Y tiene mucho que ver con las economías de escala también. Uh-huh. ¿Se acuerdan de este concepto de economías de escala? Sí. Que después de cierta cantidad te cuesta lo mismo hacer 100 que hacer 100,000 o 10,000, no sé, el ejemplo. Pero en este caso, imagínate como usuario de Zoom o como dueño o como operador del sistema Zoom. A Zoom le cuesta lo mismo una persona que 100,000 personas. ¿Por qué? Porque es la cantidad que su servidor soporta. Ya tal vez arriba de 100,000, o sea, a las 100,001 o a las 200,000 ya es otro costo. A eso nos referimos con los negocios escalables también. Este ejemplo de que, por ejemplo, si estamos 90,000 personas o estamos 5 personas, el costo que va a absorber por mantener esas 5 llamadas va a ser exactamente el mismo que si tuviera las 90,000. Uh-huh. A eso se refiere. Bueno, es una de las maneras también de escalar tu negocio. O sea, que a tu negocio le cueste lo mismo tener 5 personas que tener 20 personas. O bien 20 clientes, perdón. O sea, creo que es un muy buen ejemplo de cómo los negocios o cómo este tipo de grandes empresas pueden escalar. O sea, cómo diseñas sus modelos de negocio para que el escalamiento no sea tan necesario de manos o de horas hombre o de horas máquina también. Bueno, horas máquina creo que sí, pero creo que es un ejemplo que abona mucho esto que estabas comentando, ¿no? Ese ejemplo que lo platicamos incluso antes de iniciar aquí el capítulo de hoy, el de los restaurantes. Ese me parece bastante bueno porque sobre todo es cuando hay alguien que estudió cocina, ¿verdad? Por ejemplo, y que abre su negocio y que, bueno, él es el chef estrella de su empresa, que pone un negocio muy bonito, pero la persona está amarrada al negocio porque es el que cocina. Entonces, ese tipo de negocios no pueden ser escalables. A menos, ¿verdad?, que ese chef se desprenda o comparta sus recetas, los secretos de la fabricación, de cómo es que realice esos alimentos, los comparta a otras personas y, bueno, ahí sí puede ser la escalabilidad. Sin embargo, se da mucho en este tipo de negocios que no se dé ese crecimiento. ¿Por qué? Por el celo profesional. Y aquí viene la pregunta, Jorge. ¿Qué crees que sea el camino? Un negocio muy bueno, de muy buena calidad, o un negocio muy escalable. Es complicado tener las dos. ¿Cuál elegirías tú? A ver, el hecho de ser escalable no quiere decir que no tenga calidad, simplemente que comprometes parcialmente y en el mejor de los casos la puedes controlar, ¿verdad?, el nivel de calidad, pero obviamente el tema escalable es preferible porque, repito, el esfuerzo es el mismo o son esfuerzos muy similares, pero el escalable sigue, crece y crece y crece y crece, ¿verdad? Y obviamente eso pues son más ganancias y me parece que todos los que emprenden lo hacen por utilidades. Y
se complica un poquito esta necesidad de control, como lo comentas, de quiero que mi negocio siempre esté bien y quiero que todo se haga como yo. Creo que ese es un detrimento, un factor muy que detiene a la escalabilidad de los negocios, como lo comentas. O sea, si quieres escalar realmente tu negocio tiene que funcionar sin ti y tiene que funcionar también de una manera aceptable. Y no tiene nada de malo, o sea, muchos autores abogan porque entregues un 80% de la calidad o un 80% de tu proyecto. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? Que es más rentable entregar un producto que tal vez sí tenga un 20% más de margen de calidad. Sí, probablemente. Pero entrégalo un 80%. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una flexibilidad también. En este caso que estamos hablando de escalar, obviamente, pero también te da una cantidad muy grande de beneficios. De decir, bueno, pues sabes, probablemente muy pocas personas, y me voy a lo mejor al ejemplo de Walter White y Jesse Pinkman en Breaking Bad. Muy pocas personas van a poder hacer un 95% de pureza en algo en el producto que no vamos a decir cuál es por normas comunitarias de YouTube. Pero la gente que vio Breaking Bad, pues bueno, va a saber de qué estamos hablando. Pero un producto, un 80%, pues muy probablemente sea muy replicable en muchos lugares, que no es necesariamente malo. Entonces, pero o sea, ¿qué tantas personas o qué tanto talento de la persona necesitas para que te entregue un producto de 95, de 99% de calidad? Pues, a ver, es muy complicado que aquel que busque la escalabilidad la logre, pero para eso hay metodologías que te dicen, por ejemplo, cómo lograr la calidad, cómo reducir los errores, cómo quitar las mermas. Por ejemplo, estos trucos o técnicas que utilizó McDonald's que explicamos, es una manera de aproximarnos a la calidad. Lograr las cantidades, reducir los tiempos, lograr la uniformidad, el sabor controlarlo. Tal vez, por ejemplo, si antes tu restaurante era el que se dedicaba a lo mejor a fabricar los ingredientes ahí mismo de tus productos, ¿verdad? Tal vez puedas tener una unidad concentradora que se dedique a fabricar cantidades masivas de ese producto y lo distribuyas. Eso es hacer el negocio escalable, ¿verdad? Esa idea a lo mejor que tenemos de que salga todo perfecto es lo que a lo mejor nos puede costar, sobre todo a los que somos muy aferrados. ¿Te incluyes en eso? Me incluyo también. A lograr un crecimiento de esta naturaleza. Pero tiene sus ganancias. Tiene sus ganancias notables. Obviamente, si te asesoras, porque a lo mejor las ideas no fluyen, está bien, es una buena inversión, pero con mucha utilidad, mucho rédito. Por ejemplo, ¿existen herramientas para lograr ese tipo de escalabilidades? Vamos a poner el ejemplo de Howard Schultz. Uh-huh. Para los que no conozcan quién es Howard Schultz, es el fundador de Starbucks, que es una insignia en los casos de negocios y en el marketing y todo esto. Pero bueno, uno de los estándares que vende Starbucks, aparte de la experiencia y aparte del ¿cómo se le llama esa parte, Jorge? De lujo. No es lujo lo que te vende Starbucks. ¿Qué es? Es estatus. Ajá. Del estatus, que sí, claro, va por ese lado. Pero ahorita quiero tocar otro punto también de Starbucks. Y que no es nada más Starbucks, también muchas franquicias lo tienen. Es que creas manuales, en este caso, manuales de operación. Que ya hemos hablado de ese tema también. Que son herramientas que no solamente ayudan a mejorar tu proceso, sino también a hacerlo escalable. ¿De qué manera? Que si una persona está trabajando en esta ciudad y quieres tú que tu negocio esté en otra ciudad, pero quieres que tu negocio sea muy similar, o sea, en este caso, pues sabemos que el café de Starbucks sabe prácticamente igual en Ciudad de México, en Tokio, no sé, vamos a irnos a un lugar muy lejano. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la manera? El hacer un café americano para Starbucks tiene, aparte de los mismos ingredientes, un manual de operación que te dice cómo hacerlo exactamente igual. Así es. O sea, uno de los requisitos que creo que pueden estar dentro del escalamiento de las empresas son los manuales operativos. Uh-huh. Manuales de puestos, manuales de procedimientos. Exactamente. ¿Para qué? De identidad corporativa. Hay mucho. Exactamente. Creo que puede ir por ahí.
Y creo que eso puede diferenciar a la cafetería local muy rica, muy, muy cómoda, a un Starbucks probablemente. De hecho, esa es la vía. Porque, bueno, cuando se mencionó la estandarización, justamente la creación de manuales son los estándares. O sea, de cómo hacer tal producto, lo tienes que escribir, ¿sí? Y tienes que decir qué ingredientes, cuánto tiempo tarda en hacerse cada paso, cuánto tarda, cómo se hace el paso, los riesgos, qué tipo de equipo requiere, qué tipo de personas. Todos esos son estándares. Entonces, los manuales, por supuesto que son el santo grial, ¿verdad? De donde emerge la calidad, importante, es más que la calidad, en este caso el control de la calidad, pero permite escalar porque el manual lo puedes compartir a terceros y las personas deberían, nada más leyendo esos manuales, aprender lo que tú haces. Y tal vez no les quede igual, pero se va a aproximar, ¿sí? Y esa es la idea. Mientras tú puedas lograr bajar todo este conocimiento en esos manuales con la mayor cantidad de detalles para que sepas lo más parecido posible a lo que tú haces, eso ya está escalable. Por ejemplo, Jorge, en tu caso, que te dedicas a la consultoría, para ti, un ejemplo de escalabilidad para tu negocio pudiese ser, si tú le dedicas una hora a explicar los fundamentos de los manuales operativos a un cliente, pero tienes tal vez, en vez de decir, oye, pues es que en una hora tiene un cliente, pero pues tal vez si hago un curso de una hora para 10 clientes, voy a cobrar lo mismo, pero voy a trabajar lo mismo, pero voy a cobrar 10 veces más por mi curso o por mi consultoría de manuales. Ese sería un ejemplo de escalabilidad para tu negocio. El mejor ejemplo de escalabilidad para mi negocio es más que buscar mayor clientela, buscar mayor cantidad de consultores. O sea, por ejemplo, si yo tuviera la tecnología, por decirte, a lo que yo utilizo, a lo mejor para documentar, para analizar, para diagnosticar, pero literalmente en tecnología que yo la pueda compartir en plataformas a otras personas, cualquier persona a lo mejor del país o del mundo pudiera registrarse como un socio consultor de mi empresa para ofrecer mis servicios a otros sin que yo esté enterado de qué clientes lleva. Obviamente yo tendré que garantizarle capacitación, adiestramiento, etcétera, para que sean servicios muy similares a los míos. No es tanto que yo crezca mi clientela, porque bueno, esto sería es algo bueno, sino que otras personas se alineen a mi proyecto con mayor facilidad. Y obviamente yo estaría cobrando porque es mi modelo de negocio. Eso que comentas en los conceptos de escalabilidad se llama eliminar el cuello de botella del fundador. Que básicamente habla de que si todas las decisiones pasan por el fundador, el negocio muere a las 24 horas de capacidad. Así es. Entonces, pasar este playbook de operaciones, o sea, esta manera de que el negocio opere sin que el fundador o la persona encargada del negocio tenga que tomar una decisión, definitivamente es otro factor, otra manera de escalar en el negocio. También, y creo que también va de la mano con el uso de tecnologías o el apalancamiento en las tecnologías, como el uso de CRMs en este caso, automatizaciones de marketing. Ahorita está muy de moda todos estos flows dentro de las conversaciones, donde tal vez la inteligencia artificial bien aplicada a los negocios te puede hablar y contestar. O sea, a mí me han llamado últimamente agentes de voz de inteligencia artificial. O sea, y que ya no suenan tanto inteligencia artificial. O sea, si lo transportas a un punto donde ya no ocupas un vendedor que en una hora te llama a 10 personas, ya tienes a una automatización que claro. En una hora está llamando a 1000 personas, pues bueno, por ahí puede ir también uno de los beneficios. Nada más que el tema es que esas 1000 personas deben ser atendidas también de manera automática. Claro. Y te digo, ahorita... O no por ti, ¿verdad? Sí. Y la verdad que este es otro tema también muy bueno que podemos hablar más adelante de las... ¿Cómo va cambiando la inteligencia artificial? No tenemos episodio de eso, sí. De ella sí hablamos es un poco de esto, pero no hemos profundizado en más temáticas. Porque puede ser un buen ejercicio de 6 meses el cambio que hubo ahí. Sería bueno ver el episodio 1 de inteligencia artificial contra el episodio 2 y contra el episodio 3.
qué tanto hay de cambios. Eso es una buena manera de documentar también cómo van cambiando. Eso. Jorge, te aviento una pregunta. Dale. ¿Es mejor ser el dueño del 100% de un negocio que no escala? ¿O el 10% o dueño de un 10% de un negocio que domina el mercado global? Mejor es ser el dueño del 100% en negocio escalable. ¿El 10%? El 100%, ¿no? Pues es que se supone que el negocio escalable todo es tuyo. Pero, digamos que cobras regalías, ¿verdad? Esto obviamente no ganas, no te llevas todas las ganancias, pues evidentemente. Pero pues si es escalable, pues va creciendo, va abriendo una. Ya ves los Oxxos que se dice la estadística, no sé si aún siga esa, no sé dónde la escuché, que abre un Oxxo cada 3 minutos. ¿Serio? Entonces, eso es un negocio escalable, ¿sí? Bueno, en este caso es la misma empresa la que lo abre, pero si la empresa soltara, digamos, ese control excesivo y permitiera a otros que se adueñaran de la propiedad y que te pagara a cambio de eso, eso sí sería mucho mejor, tal cual como el ejemplo de los granos que dijiste hace ratito. Eso sí, por ejemplo, no sé, vamos a imaginarlo. Yo voy a ser en el negocio a lo mejor de la comida. ¿Qué preferiría yo? ¿Ser dueño del 100% de las ganancias de un restaurante? Pues no. ¿O dueño del 10% de las ganancias de 100 restaurantes? Pues claro, pues no Sí. hay punto de comparación. Por supuesto. O sea, si lo ves de esa manera, pues sí. O sea, a lo mejor ese puede ser el deal breaker, utilizando palabras de antaño, para las personas que estén reacios o que estén dudando si soltar un poquito el control del negocio. Háganse esta pregunta nada más. ¿Qué prefieren? ¿Ser dueños del 10%, del 100% del negocio que no escala o el 10% de uno que domina el mercado global? ¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo una empresa familiar o una empresa expansiva? ¿Qué prefieres? ¿Consejo millonario? Y bueno, ¿qué crees que sea más difícil de escalar, Jorge? ¿Tecnología, cultura organizacional o adquisición de clientes? ¿Qué crees que sea lo más difícil de esas tres? Pues es que en realidad todo va junto. Sí, eso es definitivamente. Porque porque escala es un modelo de negocio. O sea, el negocio ya va generando una cultura. Pues si tomas el ejemplo del Starbucks, pues ya sabes que generas experiencia, por lo tanto los trabajadores se comportan en sintonía. Los clientes ya los conocen, el tipo de clientela que va. Por lo tanto, eso creo que no sería tan prudente a lo mejor mencionarlo como tal. A lo mejor sería más prudente decir que sería mejor, qué tipo de escalabilidad puede ser, o basado en qué, ¿verdad? Yo sí creo que es más difícil escalar la cultura organizacional. O sea, para mí, al menos la experiencia que tengo, me ha tocado trabajar con algunas empresas que tienen operaciones en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Euroasia, en Asia también. Creo yo que uno de los factores más complicados de escalar un negocio es hacer tal cual esta parte de la cultura organizacional. Porque, bueno, sabes el claro ejemplo del trabajador mexicano, que es para muchos, y creo que todavía en pleno 2026 sigue siendo una filosofía de trabajo. Entre más horas trabajo, más trabajo. Si tú te llevas ese tipo de cultura organizacional a países, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, que son estándares de la productividad, pues, o sea, ya tienes un choque cultural, un choque de filosofías. Creo que eso puede ser, no digo que sea un factor que te detenga a escalar. Claro que no, pues obviamente para eso están los manuales, para eso están toda la planeación y el trabajo de cómo abordar esos temas, pero creo que puede ser una manera un factor que realmente dificulte la escalabilidad de un negocio, al menos a nivel global. Yo te diría que, bueno, en el modelo, por ejemplo, de franquicia, hay algo que se llama franquicia maestra, que cuando una empresa va a abrir en un país nuevo, tiene que primero una persona ser, digamos, el depositario, el que va a tener el control sobre ese país, que le da un tipo de franquicia para que él otorgue franquicias en ese país. Sí, ese es el franquiciante maestro.
Y obviamente esa persona sabe cómo es la cultura. Entonces, al poner una primera sucursal en esa ubicación, tendré que hacer adaptaciones. Pero, repito, el modelo funciona igual. O sea, por ejemplo, si tú tienes el ejemplo de McDonald's, o sea, de comida rápida, pues es trabajo rápido, ¿verdad? Eso no cambia. Lo que cambia a lo mejor es el tipo de productos. Por ejemplo... El ejemplo de la India, ¿verdad? En Sí, ese caso ese es sí, el buenísimo. sí, ándale. Tal vez las horas de trabajo, los horarios, eso puede cambiar, pero son cosas meramente administrativas, porque ya sabes que el trabajo tiene que ser rápido. O sea, ese tipo de cosas creo que se buscan preservar, pero para eso el modelo tiene que estar bien bajado, bien desarrollado y que el empresario lo sepa compartir, lo sepa explicar para que en caso de que ocurra que lo hagas en otro lugar, pues sepan cómo debes trabajar. Bueno, Jorge, ya para cerrar este episodio, este bonito episodio de el primer episodio largo de 2026. El 26. ¿Cuál crees que sea la señal número 1 de que un negocio no es escalable? Porque estamos hablando siempre de que sí, échenle ganas y todo se puede, pero debe de haber señales de que te dicen, este negocio no es escalable. O sea, por más, tampoco hay que aventarnos este falso positivismo que todo se puede. Estoy seguro que hay negocios o hay tipos de negocios o señales en los negocios que te dicen, esto no se puede escalar. Que tengas que estar tú como dueño ahí. Esa sería la... Que no tengas vacaciones, que no te puedas ir tranquilo, relajarte con tu familia. ¿Por qué? Porque tienes que estar a fuerza revisando. Que tengas excesivos controles sobre el negocio. El negocio no tiene que ser controlado. Ya tienes tus mecanismos de control. Precisamente por eso hiciste tecnologías, aplicaste máquinas, aplicaste software, procedimientos, para que no tengas que estar revise y revise. Pero ese es el más común, el que te digo, el que tengas que estar ahí presente. Eso sí. Sí, me queda muy claro esa parte. Pero bueno, gente, negociantes, esperemos les haya gustado este episodio. Creo, no sé si Jorge quieres agregar algo más. Nada más recordar a la gente que no se olvide de suscribirse, darle clic a la campana, ¿verdad? Para que le lleguen notificaciones. Y bueno, también me gusta tanto este video como a los demás. Seguramente habrá algún tema que les agrade. Si hay alguno que no lo hayamos visto, se puede dejar en la caja de comentarios. Y bueno, aquí lo discutiremos más adelante. Excelente, Jorge. Y bueno, gente, también un consejo para la parte de escalabilidad. No construyas para hoy. Construye para cuando tengas 10,000 clientes. Si tu proceso actual se rompe cuando imaginas ese volumen, cámbialo ahora. La escalabilidad se diseña en la servilleta, no cuando ya tienes el problema encima. Entonces, cuando te limpies... Hasta luego, gente. Hasta luego, la próxima.